Pues nada, muchas gracias a todos por venir. Vale, como os ha dicho Carlos, voy a hablar de Graal y va a ser una charla bastante densa, ¿vale? Voy a hacer una introducción y no voy a entrar en mucha profundidad porque daría para muchas charlas. Entonces, bueno, espero que por lo menos os sirva para enteraros de qué va cada funcionalidad de las que es capaz de hacer la máquina virtual. Vale, entonces, como siempre en cualquier charla sobre mí, pues como ha dicho Carlos, soy coordinador del grupo de usuarios de Java en Madrid. Tampoco me encargo de nada especial, simplemente pues ayudo y de vez en cuando pues me arrono a Carlos para cada cosa. Llevo programando en Java pues, casi 15 años, casi toda mi carrera profesional, excepto alguna excepción. Y luego, pues entre la consultoría y demás, se me coló por ahí una startup en donde hice una aplicación para búsqueda de ofertas de videojuegos y zapatillas de running y demás. Pero como todas las startups, al final, pues hay que cerrar. ¿Vale? Entonces, tuve que dedicarme a otras cosas. Entonces ya el sitio donde estoy ahora trabajando es Nextail, que es una compañía, también una startup, que se dedica al mundo de la logística textil. También muy interesante. Vale, eso sobre mí, pero voy a contar por qué estoy aquí. ¿Vale? La idea es que GraalVM es una tecnología que lleva por lo menos 10 años en desarrollo, partió ya casi de los laboratorios de Sun, se incorporó a Oracle, siguieron investigando y no es hasta hace poco que la han publicado, ¿vale? Ha pasado de experimentación a algo en producción. Entonces, bueno, veremos ahora qué es. ¿Qué es GraalVM? Pues esa es la definición más o menos formal que dan, que es una máquina virtual universal para ejecutar aplicaciones que están escritas en JavaScript, Python, R, lenguajes que compilan al LVM y luego cualquier lenguaje que compila bytecode, como Java, Scala, Kotlin, Ruby, etc. Vale, esa es la definición. Pero con esto no nos enteramos, ¿vale? No nos enteramos de cuáles son las funcionalidades que ofrece y para qué cosas podríamos usarla. Entonces, si vais a cualquier charla de la gente de Graal y cualquier artículo que encontréis, siempre veréis esta foto, ¿vale? Es más o menos lo que os acabo de decir, en plan de un montón de lenguajes, una cosa en medio que ejecuta cosas y aquí unas plataformas, ¿vale? Entonces, bueno, intentaré explicaros qué es cada una de estas cosas y dónde hay que aplicarlo. Vale, entonces, yo cuando intento definir GraalVM lo divido en 4 partes. La primera, ejecuta bytecode de Java más rápido que la máquina tradicional de Java. Es capaz, a su vez, de generar ejecutables, o sea, compilas y te genera un punto .exe de toda la vida que es capaz de ejecutarse independientemente de la máquina virtual. Luego también es capaz de ejecutar código de otros lenguajes, ¿vale? Puedes pasarle un código de Ruby y te lo ejecuta. Puedes pasarle un código de JavaScript y te lo ejecuta. Y luego, para más INRI, te permite que dentro de un lenguaje puedas ejecutar cosas de otro lenguaje, ¿vale? Entonces, una locura, ¿vale? Vale, pues cada uno le podrá interesar la GraalVM por alguna de estas cosas, ¿vale? No hace falta aplicar todas, ¿vale? Entonces, son distintos aspectos que intentaré explicaros para que podáis ver si os puede interesar o no. Vale. Entonces, yo lo he dividido en 2 partes la presentación, ¿vale? No es cómo se creó la máquina virtual, pero para intentar explicaros cómo funciona y cómo surgen las demás funcionalidades, os lo voy a dividir en 2 partes. La primera que es, oye, yo tengo la JVM y quiero ver cómo me la mejora, ¿vale? Cómo es capaz de ejecutar bytecode, el que siempre he tenido, más rápido, sin tocar nada, sin tocar el bytecode. Y luego cómo es capaz de ejecutar, gracias a la JVM, otros lenguajes de forma eficiente, ¿vale? No es que sea capaz de ejecutar Ruby, es que si no,
que además lo ejecutan más rápido que la máquina tradicional de Ruby. Entonces empezaré por la primera parte, que es la de la JVM. Entonces, como siempre, si vais a cualquier charla, os sacarán estas slides también, ¿vale? Esta es la arquitectura a grandes rasgos de Graal. Se basa en la máquina virtual de Java, la hotspot de toda la vida, sobre una capa que es el JVM-CI, el Compiler Interface, y ya gracias a tener implementada esta capa de abstracción, implementan el compilador de Graal, ¿vale? Y sobre este compilador de Graal podemos ejecutar Scala, Groovy, Java, Kotlin, ¿vale? Y con eso ya tendríamos una funcionalidad. Pero sobre esta de Graal Compiler han construido otra capa que es el framework Truffle, que es una especie de librería, ¿vale? Simplemente. Y gracias a esta librería son capaces de ejecutar Ruby, R, JavaScript y Python. Y pues si se quedaban cortos, pues para dar soporte a C++, C o Rust, pues han implementado una máquina virtual para poder ejecutar código LLVM sobre todas estas capas, ¿vale? Entonces poco a poco van ampliando abstracciones y dando más funcionalidades, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, voy a empezar por la primera, JVM, y luego os contaré la segunda. Vale, entonces, para contaros, oye, ¿por qué la JVM, cómo funciona el JVM y qué aporta Graal sobre lo que ya teníamos? Entonces, vamos a empezar a mirar cosas interioridades de la JVM. A lo mejor muchos sabéis, pero bueno, para que os pongáis en contexto. Cuando ejecutamos código Java, o Scala o Kotlin, partimos de un código fuente que en tiempo de compilación genera bytecode, ¿vale? Este bytecode es un fichero estático, un .class, que se carga en la máquina virtual y en tiempo de ejecución se interpreta y ya en versiones avanzadas ya de la máquina virtual se empezó a generar código nativo, ¿vale? Pues GraalVM se centra en esta parte de aquí, en la parte de ejecución de bytecode y la optimización. Vale, entonces en esa parte de ahí, donde estamos interpretando el código, tenemos varias fases. Cuando arrancamos la máquina virtual, a ti lo que te interesa es que empieces lo más rápido posible a ejecutar código. Entonces, lo primero que hace es interpretar, ¿vale? Y hace lo que hace un intérprete. Lee el bytecode y con función del bytecode que es, él hace unas opciones u otras, ¿vale? Poco eficiente, pero rápido en ejecutar, ¿vale? En arrancar. Entonces, a medida que vas ejecutando el código, dice, vale, pues ya veo que el programa va a durar un poco más de un milisegundo, entonces ya intento optimizar. Entonces, hay como dos capas del compilador, ¿vale? La primera hace una optimización rápida, para permitirte ejecutar ya fuera de lo que se intérprete, y ya cuando llevas mucho tiempo pasa a una segunda capa que es el compilador 2, el SI2, ¿vale? Dependiendo de cómo tengas configurado tu máquina virtual, pues directamente pasar a C2 sin pasar por C1, ¿vale? Pero la cosa es que aquí hay un montón de lógica, ¿vale? Es complicadísimo hacer la parte de intérprete, hacer la parte del primer nivel de compilación, segundo nivel de compilación, y todo eso tiene que manejar bytecode, entender bytecode, manipularlo, y todo eso se ha hecho en C++, ¿vale? Entonces toda la lógica que interpreta y genera código nativo está hecho en C++. Y la gente que hace el hotspot, pues ha llegado a un punto en el que no son capaces de implementar mecanismos de optimización de bytecode más eficientes, ¿vale? Porque ya es tan complicado trabajar en C++ que es un carajal. Entonces dijeron, hay que hacer algo. Entonces lo que hicieron fue, pues, tiraron toda la basura, entre comillas, y volvieron a empezar de cero, ¿vale? Entonces, sabiendo lo que yo ya sé, ¿cómo lo haría? ¿Vale? ¿Cómo haría un compilador de bytecode, un nativo? Pues surgió GraalVM, ¿vale? Entonces empezaron a investigar GraalVM y ya llegaron a un punto en el que quisieron meterlo en la máquina virtual. Oye, esto hay que probarlo con código de verdad. Entonces
definieron un periodo de transición que es, oye, yo para poder hacer convivir dos implementaciones, ¿vale? La de toda la vida y una nueva, necesito tener una capa de abstracción que me permita cambiar la implementación, inyección de dependencia de toda la vida, ¿vale? Entonces lo que han hecho es, en Java 9, definieron el JVM Compiler Interface, ¿vale? Esa es la capa que me permite abstraerme de qué compilador va a ejecutar el bytecode, ¿vale? Definieron y, como ya tenían construido Graal, lo metieron dentro de la JVM. Entonces, desde Java 9, parece que es, tenemos dos compiladores de bytecode, el de toda la vida y Graal. Lo que pasa es que Graal es, por ahora, una funcionalidad experimental y para poder habilitarlo necesitáis activar todos estos flags. Entonces, si activáis estos flags, automáticamente pasa a ejecutar este nuevo compilador de bytecode. ¿Vale? Lo único que hacer es generar código nativo. Vale. ¿Y cómo funciona ese compilador de bytecode? Vale, pues os preguntaréis, porque ¿qué tiene de especial? Vale. Entonces, todo lo que hace Graal y su gran funcionalidad se basa en los árboles sintácticos abstractos. ¿Vale? Entonces, os voy a intentar explicar lo que es, cómo lo usa, ¿vale? Y a ver si os enteráis, ¿vale? Probablemente si no os enteráis no es porque sea muy complicado, sino porque yo lo explico muy mal. Entonces la idea es, tú tienes un código, ¿vale? Un código cualquiera de pseudocódigo y más o menos tienes una gramática que te define ese código y es capaz de pasearlo y tienes tú ese parseo te genera, por así decirlo, expresiones, ¿vale? Por así decirlo. ¿Vale? Entonces, esas expresiones al final tienen un primer elemento de la expresión, que es el condicional, un segundo elemento de la expresión, que es el if, que es la condición verdadera, y un tercer elemento, que es la falsa. ¿Vale? Primero, segundo y tercero. ¿Vale? A su vez, cada subelemento, pues la expresión se compone de dos partes. Si es una comparación, pues la parte izquierda y la parte derecha de la comparación. Y a su vez, la expresión izquierda está compuesta por dos elementos, que es la operación de módulo, pues la parte izquierda de la operación y la parte derecha. ¿Vale? Entonces al final, si os fijáis, todo forma un árbol. Entonces ese árbol pues es el árbol sintáctico, ¿vale? Y con eso tú puedes expresar, representar toda tu código. Y ya no estamos hablando de caracteres, estamos hablando de estructuras de datos que tienen información y tienen comportamiento, ¿vale? Que tenemos algo que es capaz de hacer un if, algo que es capaz de comparar, algo que es capaz de hacer cosas. Entonces, una vez que tenemos eso, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho la gente de Graal? Pues lo que ha hecho es el bytecode lo lee, ¿vale? Y las instrucciones de bytecode son al final cosas como estas, ¿vale? En bytecode tenemos un condicional, tenemos operaciones de suma, resta, división, llamadas a métodos, ¿vale? Todo eso son operaciones que se pueden representar con una AST, ¿vale? Entonces, construyeron una AST a partir del bytecode, ¿vale? Entonces, imaginaos que este código de streams se representa en bytecode, ¿vale? Pues ese bytecode, cuando se lee, Graal bien lo interpreta y te forma un árbol sintáctico, ¿vale? Entonces esto es una herramienta que tiene la gente de Graal bien para representar bytecode. Y entonces si fueis capaces de leer esto, pues veríais que por aquí hay la invocación al método filter, que aquí está el otro filter, ¿vale? El map, el método average, ¿vale? No vemos lo que hace cada uno, pero de alguna manera el compilador de Graal, como tiene esta información, ¿vale? ¿Dónde la mete? ¿Vale? Estoy hablando de nodos, árboles, pero ¿qué es esos nodos y esos información del árbol? ¿Vale? Son clases, ¿vale? Entonces, cada parte del bytecode, cada conjunto de instrucciones de bytecode se convierte en clases. Esta, por ejemplo, es la clase que representa un loop. Entonces, cada vez que se encuentra un loop, instancia una clase como esta
y en sus atributos le asigna, ¿vale? Aquí el child, ¿vale? Le asigna sus elementos de ese árbol, ¿vale? Entonces estos nodos del árbol son capaces de contener la información de lo que representan, de ejecutar el código, ¿vale? De alguna manera tienen internamente las instrucciones necesarias para decir, oye, si aquí hay un condicional, ¿qué tengo que hacer? Evaluar la expresión de la izquierda, evaluar la expresión de la derecha, y si son iguales, pues me voy a por la parte del if, o si no, a por la parte del else. Contiene eso y es capaz de darme la información para que alguien sepa transformarlo, ¿vale? Entonces, juntando la información de sus hijos o de sus padres, es capaz de modificar el comportamiento del árbol, ¿vale? Entonces, un ejemplo, ¿vale? Tenemos este código, ¿vale? Que hace una asignación a A, hace una suma con una multiplicación, llama al método B, al método foo, que hace lo que sea y devuelve el resultado, ¿vale? Pues si lo presentáramos en un árbol sintáctico, pues el árbol sería capaz de, por ejemplo, ver que esto es una constante, ¿vale? Entre esta instrucción y esta instrucción no cambia, entonces él sabe que puede reemplazar el valor de A por el 1. Entonces él es capaz de reemplazar, ¿vale? El árbol le dice que es capaz de reemplazar este A por un 1, entonces como ve que son tres constantes, en tipo de compilación del bytecode es capaz de compilarlo, ¿vale? De ejecutarlo, ¿vale? Entonces en tipo de compilación dice, vale, pues B directamente es un 9. Y lo mismo cuando llegamos a C. Después de muchas ejecuciones es capaz de ver que, oye, que este código aquí abajo es muy pequeño. ¿Qué pasa si lo que representa el nodo de esta asignación, si desea llamar a esta función, qué pasa si cojo lo que hay dentro, lo reemplazo y lo calzo aquí? Pues, como tiene esa información, sabe reemplazarlo y te lo calza, ¿vale? Y a continuación sigue evaluando, ¿vale? Sigue haciendo pasadas y llega a la misma conclusión que antes, que estos son constantes y que puede evaluarlo y te suelta directamente que C es igual a 132. Y todo eso lo hace analizando los nodos de ese árbol, ¿vale? Porque sabe las propiedades que tiene, sabe cómo se comportan, ¿vale? Y esas son las transformaciones AST. Entonces, de alguna manera, alguien desde fuera sabe que dos nodos de tal tipo se pueden juntar de una manera, dos nodos de tal tipo se pueden juntar de otra manera, y así va transformándolo. Vale, pues eso es lo que permite que implementar todo este tipo de optimizaciones y muchas más que vendrán, ¿vale? Entonces, ahora mismo el compilador C2 es capaz de hacer todas estas optimizaciones y Graal las ha reimplementado utilizando este tipo de transformaciones. La idea es, entonces, luego veremos resultados y veremos que la velocidad que alcanza ahora Graal respecto a C2 es muy parecida, ¿vale? No hay casi diferencia en código Java normal, ¿vale? La gran apuesta de Graal es que a estas optimizaciones vendrán después más. Ahora mismo el código Java no es capaz de hacer optimizaciones de código vectorial. Tú le das un array de integers y le das otro array de integers, le dices que te los sume elemento a elemento y en un bucle for, y el tío lo hace elemento a elemento. No es capaz de entender que son dos vectores dos vectores y que los puede sumar, ¿vale? Entonces se queda corto. Entonces, en operaciones matemáticas y cosas así, pues es subóptimo, ¿vale? Se sabe que se puede mejorar, pero hasta ahora no sabían cómo hacerlo, porque es muy complejo. Vale. Entonces, benchmarks que da la gente de Graal bien, así lo llamaríamos benchmarks, micro benchmark, ¿vale? Está en sus artículos, su documentación, ¿vale? Entonces, en este típico operación con streams, donde hace 3 maps y luego suma todos los valores, pues en esta línea de aquí, la azul es la hotspot normal, la de toda la vida, y la línea roja es con Graal bien, ¿vale? Pues aquí no sé qué tipo de transformaciones hará, pero es capaz de empezar a colapsar esos maps y llegar a la conclusión de que este map pues es sumar 1
multiplicarlo por 2 y sumarle 5. ¿Vale? Pues de alguna manera lo reduce. ¿Vale? Y como se tiene que ahorrar todos esos pasos, mejora. Este es un caso sencillo, pero imaginaros en vuestro código pues que no es tan obvio. Aquí tenemos otro ejemplo, un poco más complejo, en donde tiene un string de personas, en ese string, partiendo de la persona que le llega, construye una nueva persona, a la que le suma un año a la edad, y luego se queda con los que tienen cierta altura, los que tienen cierta edad, la edad que acabamos de transformar, y suma y calcula la media de las edades. ¿Vale? Entonces hace ahí unas movidas, ¿vale? Y la clave está aquí en la parte de person. ¿Vale? Pues la versión hotspot de toda la vida tiene este rendimiento y la de Graal tiene este. ¿Vale? 5 veces más rápido. ¿Vale? Micro benchmark, seguro que lo han hecho a huevo para lucirse, pero pone en relieve una de las optimizaciones que tiene, que en este caso yo creo que es la de escape analysis. ¿Vale? Él es capaz de decir, pues al final este objeto persona que tengo aquí no hago nada con ello, entonces ¿para qué voy a construir el objeto persona? Me quedo con sus atributos y lo trato como atributos independientes. Vale, podéis hacer la prueba cogiendo la última versión de la JDK y actualizando el flag y ya está, hacer vuestros nextmaps, no perdéis nada. Vale, entonces me preguntáis si... Vale, muy bonito, ¿ya hay alguien que lo tenga en producción? Sí. ¿Quién? Twitter. Vale, pues la gente de Twitter lleva ya también un par de años usándolo. Su jefe de ingeniería en temas de la JVM ha dado un par de charlas y va mostrando estas gráficas. ¿Vale? Entonces esto es compara despliegues con JVM tradicional y con Graal. ¿Vale? Pues el tiempo medio por usuario, así una media suya, ¿vale? Pues mejora un 11%. Y en este tipo de otra gráfica, que es pues no sé, a lo largo del tiempo, una medida de consumo de CPU y del garbage collector, ¿vale? Pues la línea azul es Graal y la naranja es... No, la línea azul es C2 y la naranja es Graal. Vale, pues consume menos CPU y consume menos memoria, tiene menos presión al garbage collector. ¿Por qué? Principalmente porque la gente de Twitter todo lo que tiene montado lo tiene sobre Scala. Y Scala, los que programéis en Scala, sabréis que muy bonito, inmutabilidad por todos lados, pero la inmutabilidad tiene un coste, que es que crea muchos objetos y necesita muchas operaciones pequeñas sobre objetos muy pequeños. Y eso mete mucha presión al garbage collector y te exige pues, hacer muchas cosas con la memoria. ¿Qué pasa? Que una de las optimizaciones que te mete Graal es el escape analysis, como comentaba antes. Él es capaz de darse cuenta de que no estás usando un objeto, lo instancias, le das valor a un atributo, desde fuera haces uso del atributo y descartas el objeto. Entonces, eso que lo hace mucho Scala, por cómo está montado, él es capaz de detectarlo y dice, pues si me estás haciendo eso, para eso cojo ese atributo que me estás metiendo en el objeto, ni siquiera lo localizo, lo aloco en el heap, sino que directamente lo meto lo meto ahí en el stack de código, lo uso y luego lo descarto. ¿Vale? Y llega a casos avanzados en que directamente ni siquiera lo mete en memoria, es capaz de meterlo en un registro de memoria, un registro de la CPU, y usarlo y luego borrarlo. Entonces, ese tipo de optimizaciones se pueden hacer ahora con Graal. Vale. Entonces, si activamos Graal en nuestra JVM normal, en nuestra JDK de toda la vida, tenemos un bytecode más rápido. ¿Vale? Otra funcionalidad que tiene es generar ejecutables nativos. ¿Vale? Eso lo hace gracias al Head of Time Completion. ¿Qué es lo que hace? Vale. ¿Por qué? O sea,
os he contado que podemos hacer más cosas porque está hecho con Java, ¿vale? Entonces, el propio compilador de Java a nativo es código Java. Entonces entramos ahí en una especie de recursión, y es que el propio código de Graal se autocompila, ¿vale? Empieza ese proceso de compilación. Entonces, al principio empieza, para poder calentarse, necesita compilarse a sí mismo. Entonces ocupa más memoria, consume más CPU, porque tiene que primero compilarse a sí mismo antes de compilar tu código. Entonces, al principio del todo, se dispara el consumo de memoria, se dispara el consumo de CPU, hasta que entra en una fase de... se estabiliza, y ella es el consumo de tu propio código. Vale. Entonces, pues al principio le cuesta. Vale. Entonces, ¿qué han hecho? Vale, pues como ya me has implementado algo que es capaz de coger bytecode y generar código nativo, ¿por qué no hago eso una vez y ya genero un ejecutable? Vale, entonces es lo que han hecho. Entonces lo que hace el Head Compilation es, vale, voy a coger todo tu código, el de tu jar, ¿vale? Imaginemos que es un jar. Me lo cojo y lo empiezo a analizar. Lo empiezo a parsear, todo tu bytecode, y empiezo a ver qué clases usan a qué clases, ¿vale? Las dependencias transitivas de tus clases, y se queda solo con el código que es capaz de alcanzar. Entonces tú le das tu jar, le das un main, por así decirlo, y él empieza a ver qué clases usa tu main y a su vez qué clases usan, y descarta las demás, hace un tree shaking de estos. Y como es capaz de generar ese árbol sintáctico y generar instrucciones, te las genera, ¿vale? Pues ya tengo el código nativo generado, ¿vale? Pero me falta un montón de cosas. Me falta, por ejemplo, el garbage collector, me falta la gestión de hilos, la gestión de entrada-salida, ¿vale? Pues todas esas cosas que no son tu código nativo y que son necesarias para que se ejecute, ¿vale? Porque Java es un entorno manager, ¿vale? Necesitas algo que te resuelva ciertos problemas. Entonces, a ese conjunto de funcionalidades mínimas le han llamado Substrate VM, ¿vale? Entonces, ese conjunto mínimo de la JVM, que no tiene ni el compilador de Just in Time, porque ya lo ha compilado, como ya ha compilado el código, no tiene las optimizaciones de bytecode, no tiene el propio código de Graal para autocompilarse, no tiene nada que tenga que ver con el bytecode, solo tiene lo mínimo del runtime. Entonces, con ese substrate, tu código nativo es capaz de generar un ejecutable. Entonces, tú compilas y ya tienes un punto exe tradicional y ya lo puedes ejecutar. Vale. Pero eso tiene unos inconvenientes, como os acabo de contar. Pues unos cuantos. Pero que normalmente suele estar, dependiendo de las circunstancias, compensa. Como os he dicho, analiza el código desde tu main y ve que es alcanzable. Entonces, si tu código usa reflexión, no puedes, en tiempo de compilación estática, no puedes ver qué código usas en reflexión, no puedes meterlo. Para eso, entonces de forma automática no lo descubre. Para eso tienes que indicárselo en una serie de descriptores en tiempo de compilación. Entonces dices, oye, además de estas clases, méteme estas otras clases. No puedes generar proxies dinámicos, porque como no puedes compilarlos, no puedes generarlos. No puedes cargar código dinámicamente, ¿vale? No puedes irte una vez arrancada, irte a un fichero, un .class, leerlo y ejecutarlo. No puedes, porque no tiene nada de lo que es bytecode, ¿vale? No puedes generar bytecode, no puedes utilizar librerías típicas de la SM, el bytebuddy, porque no puede luego interpretarlo. Otro inconveniente es que evalúa tu código estático, ¿vale? Tu private o tu public static date new date lo evalúa en tiempo de compilación, ¿vale? Entonces aquí tener cuidado, porque si por un casual os ponéis con esto, ese public o private static final date new date se evalúa en tiempo de compilación y se te asigna. Entonces, si ahora son las 7:30 del 31 de enero, se genera un ejecutable que dentro de un año lo ejecuto, y ¿qué valdrá ese date? Valdrá 31 de enero de
2019, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado, pero también está muy bien porque date se evalúa muy rápido, pero si tenéis una expresión muy complicada, pues ya la tenéis evaluada para cuando lo vais a ejecutar. Solo funciona en Mac y Linux, ¿vale? La gente de Windows pues están ahí abandonados. No tengo ni idea si van a dar soporte. Yo creo que hasta que no se estandarice y demás, yo creo que no se van a meter en ese jardín. Y luego, como tiene que hacer un montón de cosas de análisis sintáctico, generación, compilación, bla 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 bla, tarda un montón en compilarse, ¿vale? Es en plan de para el hola mundo está ahí un buen rato. Y luego, como tiene que realizar esa compilación en tipo de al principio en estático, ¿vale? No puede hacer análisis, optimizaciones avanzadas. Entonces, tú cuando estás ejecutando tu código se comporta de una manera o de otra en función de tus datos. Si tus datos son, imaginemos, tenéis el típico if, de if a mayor que 25.000, esto, si menor, esto. Pues si tus datos en tiempo de ejecución el 99,99% de las veces es mayor que 5.000, pues una de las optimizaciones que hará la máquina virtual es directamente ejecutar la versión de 5.000. Y habrá excepciones que le hagan ir por la de menor de 5.000. Pero por defecto se irá por ahí. Entonces, esa información que tiene en tiempo de ejecución no las puedes tener en tiempo de compilación. Entonces, esa optimización, por ejemplo, te la pierdes. Entonces, no es tan óptimo como sería si pudieras usar el JIT. ¿Vale? Pero ¿qué cosas guay tiene? Vale, pues te genera un ejecutable autocontenido, ¿vale? Haces la compilación, te genera un ejecutable, ese ejecutable te lo llevas a cualquier máquina y te funciona. No te tienes que instalar la JDK, no te tienes que instalar la JRE, no tienes que preguntarle al usuario, oye, ¿qué versión tienes? Oye, es que tienes la 7, pues, qué putada, te tienes que actualizar. No puedo porque no sé qué. Vale, pues directamente le das ejecutable y ya está. ¿Vale? Algo que siempre han presumido la gente de Go, pues nosotros también podemos hacer cosas como esa. El ejecutable es pequeño, ¿vale? Ya no te tienes que llevar toda la JDK o la JRE, sus 100 megas, ¿vale? Con el ejecutable que te genere, que ocupa pues lo que ocupa el substrate VM más tu bytecode, ¿vale? Es ridículo comparado con lo que teníamos hasta ahora. Como no tiene que pasar por todas esas fases de arranco la máquina virtual, arranco el GraalVM, arranco todos los procesos internos, pues arranca muy rápido. Y cuando digo muy rápido es que es muy rápido, ¿vale? Y luego, como nos ahorramos todo el JIT y todo lo que tiene asociado, pues también el consumo de memoria es menor, ¿vale? El impedimento de esto es que no consigue un rendimiento tan óptimo como llegaría a conseguir con el JIT. Y luego otra de las ventajas que tiene es que puedes generar un ejecutable, lo ejecutas y ya está, y puedes generar una librería, ¿vale? Nunca lo he hecho, no sé cómo hacerlo, pero la documentación viene, genera un SEO de Linux y tú luego puedes usarlo desde cualquier programa C, ¿vale? Puedes enlazarlo y puedes llamar a código Java con sus ventajas desde desde código, cualquier tipo de aplicación, ¿vale? ¿Dónde se usa esto? Vale, pues esto lo está usando, por ejemplo, lo va a usar, todavía está en desarrollo, Oracle en su base de datos, en Oracle y MySQL. Entonces, de alguna manera, permiten embeber este tipo de un GraalVM, ¿vale? Dentro de su base de datos, y tú le pasas código que es capaz de ejecutar gracias a funcionalidades como esta. Vale. ¿Para qué es útil esto? Para mí, típica utilidad de línea de comandos. Oye, que yo quiero hacer un programa que me pase tal fichero, me haga no sé qué, se conecta no sé dónde, se baje, bla 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 bla, y quiero ejecutarlo muy a menudo, ¿vale? O sea, en plan de procesos batch y cosas así, o hacer un pipe, o sea, todo lo típico que hacemos en línea de comandos, ¿vale? Que en JVM pues lo haces y está ahí 3 segundos hasta que arranca y luego ejecuta y muere, ¿vale? Pues puedo hacerlo muy rápido. Y luego pues en contenedores efímeros o lambdas. La idea es
estos contenidos efímeros, y lambdas lo que te interesa es que arranque muy rápido, ejecute lo que tenga que hacer y muera, desaparezca. Pues ideal, ¿vale? Hasta ahora tú ponías una lambda en AWS y tenía un tiempo de arranque pues bastante incómodo. Entonces si tenías problemas de latencias, pues tenías que aguantar. Pues cosas como estas, el arranque es instantáneo, se ejecuta relativamente rápido y puede morir con poca memoria consumida. Vale, para mí esas son las utilidades principales. ¿Lo puedes usar en código producción servidor normal de toda la vida? Sí, vale, pero para eso si pierdes las ventajas del Git, pues a lo mejor no merece la pena. Vale, también documentación que tiene la gente de Graal, tiene un ejemplo que utiliza un servidor NetI y su demo, ¿vale? Que es tonta, es el típico echo, consume pues menos de 10 megas de memoria, ¿vale? Comparados, este es el tiempo de arranque, ¿vale? 10 milisegundos, ¿vale? 10 milisegundos en arrancar versus los 550 de la versión tradicional, ¿vale? Y en memoria, menos de 10 megas de memoria versus 60, ¿vale? Hace mucho que no arrancó un proceso Java en menos de 10 megas, ¿vale? Vale, este ejemplo es de documentación. Si queréis saber más de esos temas, bueno, luego os voy a poner un ejemplo primero. Vale, os he dicho que arranca rápido y demás. Vamos a ver un ejemplo. Vale, este es código mío, ¿vale? Es un ejemplo tonto. Tenéis ahí en este repositorio. El ejemplo es el típico de quiero contar las palabras de un fichero. ¿Vale? Leo el fichero, ¿vale? Directamente a cholón en memoria, hago un stream, divido por espacios, hago un flat map, lo agrupo por palabras, cuento y luego hago la media de la longitud de las palabras. ¿Vale? Algo que me lleve tiempo, pero tampoco me complique mucho la vida. ¿Vale? Pues este código es un método main, muy sencillito, ¿vale? Bastante simple, podemos haber hecho otro lenguaje, pero bueno. ¿Cuánto tarda en ejecutarse? Vale. Este es, o sea, en vez de irme ahí al ordenador y haceros la demo, prefiero pantallacos. Vale, entonces, ls, ¿qué tengo? El fichero que os acabo de enseñar y el Quijote, ¿vale? Sacado de la web. Vale. Lo compilo, javac con words.java y me genera mi punto class. Vale. ¿Qué hago a continuación? Con Graal descargado, ¿vale? Tiene un comando que es native image y a ese native image le pasamos la clase a compilar, ¿vale? Y se pone a compilar, ¿vale? Empieza a pasar por todas sus fases, ¿vale? Hasta que compila, ¿vale? Pues 25 segundos, ¿vale? Supongo yo que todo este tiempo no se va en compilar mi clase, ¿vale? Se va en generar todo el código asociado a la máquina virtual, ¿vale? Porque importó el strings, importó un montón de clases de la JVM. Entonces, bueno, pues entiendo que no es lo que tarda mi código, sino es lo que tarda en el resto del código, más ese tree shaking, que es, oye, descartar todo lo que no es necesario de todo el JDK, ¿vale? Del API de la JDK, y quedarse con lo que importa y generar el bytecode, ¿vale? Pues sí, tarda un poquito ahora, 25 segundos. ¿Vale? Para mí es bastante tiempo, pero bueno, supongo que si no lo haces en cada proceso de build y solo lo haces en la de deploy, pues se puede soportar. ¿Qué tamaño tiene? Si hacemos un ls de los ficheros que hay en la carpeta, nos encontramos con un fichero ejecutable, ¿vale? Y el punto que teníamos antes, ¿vale? Pues este fichero ejecutable son 8 megas y medio, ¿vale? Y con eso yo te lo doy, te lo llevas a tu Linux, lo ejecutas y funciona, ¿vale?
también está bien. O sea, supongo yo que a lo mejor un programa en Go y demás, pues te ocupa menos. Pero ya está bien. Vale, ¿qué pasa si lo ejecutamos? Si lo ejecuto con el compilador de toda la vida, ¿vale? El JVM de toda la vida, pues leer el fichero, parsearlo, decirme el número de medio de palabras que aparecen, pues 1,75 segundos en la versión normal de toda la vida y 0,37 en la versión de GRAL. Vale, pues también bastante rápido. El tiempo medio el tiempo de reacción de un usuario ante una interacción visual son 200 milisegundos, así que ha tardado el doble de mi parpadeo. Vale, o sea que está bien. Vale, entonces hay gente que se está peleando con GraalVM y la gente de Micronaut ha puesto mucho empeño en hacer que Micronaut se lance muy rápido, y además esto se junta que GraalVM genera ejecutables que son muy rápidos, ¿vale? Pues entonces están buscando la cuadratura del círculo y es hacer que GraalVM ejecute Micronaut, pues a generar ejecutables que sean ultra rápidos, ¿vale? Se había puesto aquí la cara de Álvaro Sánchez Mariscal porque está apuntado al mitad. De hecho, pues si le veis por aquí, abrazarle a preguntas, ¿vale? Pero el se ha rajado. Vale. Bueno, no perdáis la oportunidad de abrazarle en Twitter, en Gritch. Vale. También, bueno, supongo que la charla la dará Iván, ¿no? O la da él. Vale. Vale, pues ya tenemos algo que genera ejecutables. Genial. Funcionalidad que está calentita, recién salida del horno. En la última release candidate han metido esto y este lunes pasado publicaron un post hablando de esto. Isolates. A lo mejor a alguno le suena porque es una funcionalidad que implementa V8, que es la máquina virtual JavaScript de Chrome y de Node. Entonces es una funcionalidad que permite sobre imágenes nativas, ¿vale? No nos vale para la parte de JVM normal, ejecutar procesos de forma aislada, ¿vale? Entonces tú dices, este es mi código, ¿vale? Pues a partir de este momento quiero que esto, lo que yo te diga, lo ejecutes de forma aislada a todo el resto de mi código. Entonces de alguna manera crea algo isolated, ¿vale? Aislado del resto de tu aplicación y se supone, a menos que tenga algún fallo de seguridad, que no tienes acceso a ninguna parte del resto de la aplicación, tu memoria, y nadie tiene acceso a esas regiones de memoria, ¿vale? Entonces es algo aislado. Entonces eso podríamos decir que, oye, pues yo consigo yo haciendo un fork en mi proceso, hago un fork y ya lo tengo aislado, ¿vale? La idea es que hace algo parecido, ¿vale? Hace un fork. Entonces lo que hace es que tú puedes hacer tantos isolates como tú quieras, ¿vale? Compartiendo todos el código, ¿vale? El código se carga en memoria, pues ese código está en memoria, como es estático, ¿vale? Lo hemos compilado, no somos capaces de transformarlo, ¿vale? Pues esa región de código de memoria es compartida por todos, pero los heaps son independientes. Entonces cada proceso tiene su área de memoria, tiene su garbage collector y vive ahí solito, ¿vale? Y luego cuando ese trozo de código que tú has mandado a ejecutar en ese isolate, cuando acaba, lo que hace es ese heap que ha creado para esa ejecución, directamente, en vez de liberarlo como lo liberamos normalmente en la JVM, que es devolviéndolo a la JVM, ¿vale? Lo que hace es liberarse para el sistema operativo, ¿vale? Entonces se destruye directamente, no pasar por, o sea, tú lo has llenado entero de objetos de mierda y cuando lo liberas se muere
esa área de memoria se devuelve y ya no tienes que preocuparte del garbage collector de esos objetos que tú has creado. Y este objeto isolate, ¿vale? Lo puedes llamar desde tu código Java, ¿vale? Tú haces un servidor web y dices, vale, pues cada vez que me llegue una request, pues cojo los parámetros, creo el isolate, le llamo de una manera, el mecanismo que han implementado de paso de mensajes, paso los parámetros, se ejecuta, hace lo que tenga que hacer. Si me tiene que devolver algo, me lo devuelve, también, pues el mecanismo de paso de mensajes, seguro, me lo devuelve y yo hago lo que sea con ello, ¿vale? Pues ese mecanismo de llamada y devolución lo puedes invocar desde tu propio código Java, que es un isolate también, o desde tu código C, ¿vale? Haces tu código C y dices, necesito llamar esta funcionalidad, pues toma, este es tu punto H donde está la funcionalidad y lo llamas. Vale. Y puedes llamar todos los isolates que quieras y demás, ¿vale? Vale. Entonces el esquema que nos plantean es este. Esta es todo tu proceso, lo que sería tu máquina virtual, ¿vale? Con tu área de código reservado, y luego cuando arrancas, ¿vale? Tú cuando arrancas la JVM hablábamos de que teníamos código estático ejecutado en tiempo de compilación, ese famoso static date que os había hablado, ¿vale? Pues igual que tenéis un static date, podéis tener a lo mejor algo que de forma estática os haya calculado los 10.000 primeros números de Fibonacci por alguna locura, ¿vale? Pues esos números, esos datos que os habéis generado en tiempo de compilación, lo carga también, ¿vale? Lo carga, ¿vale? Y esta parte de aquí, como ya está generada, está en el binario ejecutable, lo carga directamente y te lo deja accesible. Entonces no tiene que ejecutarlo ni nada. Y por cada isolate que creéis, este código es asignado instantáneamente, ¿vale? Y luego, entonces, como dice aquí, es un copy on write, ¿vale? Entonces, al principio es una área compartida y luego si tú lo modificas, te lo mete en otro sitio. Entonces solo tienes una versión, ¿vale? Tienes tu heap, haces todo lo que sea y cuando mueres, todo esto se libera. ¿Qué consigues con eso? Pues que en un ejemplo suyo, el mismo de Netty que hablaba antes, pues cuando tú haces 10.000 ¿cuántas peticiones? 50 peticiones, una tras otra, cada vez que haces una petición y creas objetos y demás, según como tengas configurada la JVM, pues creas objetos y si no tienes necesidad de llamar al garbage collector, pues esos objetos se quedan por ahí, pululando. Llamas otra vez y se quedan más objetos que se quedan pululando, así por cada llamada. Entonces se van quedando objetos en memoria hasta que llega un punto que ya alcanzas el máximo de memoria y ya pues entras en las distintas fases del garbage collector. La idea es que tu consumo de memoria va subiendo porque no lo libera. Sin embargo, con isolates, cada vez que muere tu proceso, tu código que has mandado a ejecutar, como se libera para el sistema operativo también, ¿vale? Entonces el consumo de todo tu código no crece tanto como el modelo tradicional. Vale. Hasta aquí lo que os he contado ya de todo lo relativo a la JVM, ¿vale? Que va más rápida y que la podéis ejecutar como un binario nativo. Ahora pasamos a la parte de quiero poder ejecutar otros lenguajes, ¿vale? Aquí es la parte personalmente que menos me interesaba y donde menos he profundizado. Entonces, bueno, pues me lo leí de demás y os lo cuento. Probablemente si me hacéis alguna pregunta comprometida, me pilléis. Vale, entonces Truffle. Os conté antes la pila, ¿vale? Os he contado Graal, que es capaz de SAST convertirlo a código nativo. Entonces, sobre eso construyeron Truffle. ¿Qué es Truffle?
Truffle es un framework, ¿vale? Una librería. Ni siquiera llega a ser algo binario de la JVM, no, son clases, ¿vale? Y te ayuda a construir intérpretes de lenguajes, ¿vale? Entonces tú tienes tu código Ruby y necesitas generar ese AST que es de lo que hablaba. Entonces, pues ya cómo generar ese AST y las clases base sobre las que extender y crear ese AST, pues ya te lo da. Entonces, oye, cada vez que te encuentres un condicional, pues instancia un nodo de este tipo. O si tu condicional, por tus circunstancias, es especial, pues puedes extender del que yo te doy. Entonces, te da ya la base. Tu preocupación solo es construir sobre ella. Entonces, ya te ayuda a construir esos nodos y ya tienes esos comportamientos definidos en esos nodos, ¿vale? Cómo evaluar un if, cómo evaluar una asignación, cómo definir métodos, ¿vale? El concepto de método pues estará por ahí metido, ¿vale? El enlace dinámico, el enlace el polimórfico y cosas así, ¿vale? Entonces, todo eso ya te lo da hecho, la base. Luego internamente está basado en anotaciones, movidas que para la gente del lenguaje seguro que son maravillosas, pero que yo no llego a entender. Entonces, ¿vale? Os vuelvo a poner esta slide, que es la de cómo se representa un nodo de ese AST. Vale, pues, la idea es que el que implementa un lenguaje, su objetivo es definir clases como esta, ¿vale? Define clases y define los comportamientos que tiene que tener, ¿vale? Entonces, no genera bytecode, o sea, lo que hace es clases que hacen cosas, ¿vale? Me cuesta mucho de explicarlo porque ni siquiera yo lo entiendo. Vale, entonces la idea es que tú generas ese árbol y que en los lenguajes dinámicos, ¿vale? Que los principales que define, pues al principio no tienen ese árbol, no tiene tipos, ¿vale? Porque tú cuando paseas un fichero de JavaScript no tienes ni idea de lo que hay dentro, ¿vale? Oye, esto que suma dos cosas, ¿qué hace? Sumar strings o sumar enteros o sumar doubles, no tienes ni idea. Entonces al principio no tienes ni idea. Entonces cuando ejecutas por primera vez el código, pues él ya empieza a especializar los tipos. Dice, pues esto de aquí es un string, porque cuando estoy ejecutando me viene un string y ese nodo es capaz de cambiarse sus valores, por así decirlo, ¿vale? Entonces, cuando tiene más información, ya define eso y ya la siguiente vez no tiene que hacerlo. Y ya cuando sigue ejecutándose sucesivamente, empieza a decir, oye, pues si me estás sumando strings y esto que me viene es una constante, porque en la línea anterior es un a igual a 28, pues si ya sé que es una constante, pues empieza a hacer esa evaluación que os hablaba antes, ¿vale? Hasta llegar a un momento en el que es el código ya especializado y súper reducido. Ese código, si de repente eres un cabrón y le cambias los datos que hay dentro y en vez de pasarle strings le pasas enteros o doubles, pues es capaz de deshacerlo y volver a este estado, ¿vale? Todo eso ya te lo da out of the box. Vale, entonces, ¿qué conseguimos con la JVM, que es la base del todo? Graal, que es el que hace toda esa magia con los ASTs, y Truffle, pues permite convertir código de scripting de JavaScript, Ruby, lo que sea, en código nativo. Es capaz de generar código nativo en tipo de ejecución, descompilarlo si es necesario para volver a compilar. Como tiene toda esa inteligencia que hereda de Graal para hacer las optimizaciones, pues es capaz de ese código que tú has escrito, optimizarlo, hacer optimización especulativa, que es optimizar y desoptimizar en función de los datos que te lleguen y del comportamiento, y luego, si tu sistema lo necesita, te da un garbage collector. La gente que programa en C no necesita garbage collector, ¿vale? Pero si la gente de Ruby sí, pues entonces, si tú lo necesitas, lo incorporas a tu plataforma.
Y luego, ¿qué más te da? Oye, como yo estoy construido encima de la JVM, pues tienes todas las herramientas que tenemos en la JVM. JMX, profiling y demás. ¿Qué más tenemos? Pues debugger. Vale, pues, han implementado el protocolo del debugger del Chrome, entonces te conectas a él, te ves el código y en tu código del lenguaje que sea, en este caso JavaScript, de Node, es capaz de debuguear contra la JVM. ¿Qué lenguaje soportan? JavaScript, ECMAScript 2017, cualquier lenguaje que compile a LLVM, C, C++, Rust. Estos son los que más soporte están teniendo por su parte, y luego es capaz de ejecutar código Ruby, R y Python. Por lo que he visto, el de Ruby bastante bien. O sea, a lo mejor no le pidas que te ejecute Ruby on Rails, pero scripts así normalitos sí. Y luego el de R y Python, pues van haciendo cosas chulas. Vale. Rendimiento, ¿vale? Se ha hablado de que va más rápido, bla 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 bla, ¿vale? ¿Qué pasa en Java? Graal como tal, pues un 2% de mejora, ¿vale? Eso ahora. Yo confío que con el tiempo hagan esas optimizaciones de las que se hablaba, vaya más rápido, y esto crezca. Con Scala, un 20% más rápido, por lo que se hablaba antes de que mejora el análisis de las cosas que hace Scala. Ruby, pues comparado con JRuby, ¿vale? En este caso, es 4 veces más rápido. Con R, 4 veces más rápido. Con C++ nativo, es un 15% más lento. JavaScript, un 10% más lento, ¿vale? Esta slide la he sacado de una presentación suya del 2016. Pueden haber cambiado los números, ¿vale? Para mejor por parte de Java o para peor porque las implementaciones de referencia hayan mejorado. Pero la idea es que con JavaScript, con código C, C++ y propio Java está a la par, ¿vale? O sea, no se puede decir ni que sea el doble de mejor ni la mitad de lento, ¿vale? Está a la par. ¿Por qué es importante? O sea, ¿por qué te puede interesar ejecutar código nativo? Porque una de las funcionalidades que tiene Graal bien es que permite interoperar. Entonces, en Ruby tienen un problema, y es que todo lo que es tu código de alto nivel, así expresivo y todo lo chulo que tiene la gente de Ruby, está muy bien escribirla en Ruby, pero cuando llegan a partes críticas se vienen abajo y no les va lento, ¿vale? No me pidas calcular una multiplicación de matrices o contarme no sé qué y hacer no sé cuánto, pasear en XML que me voy a morir, ¿vale? Porque mi código es muy bonito pero muy lento. Entonces tiran de código nativo. Entonces, ¿qué pasa? Pues gracias a que es capaz de ejecutar código nativo, ¿vale? Podemos hacer que tu código Ruby ejecute tu código nativo de Ruby, que las librerías nativas, ¿vale? Y ¿qué pasa? Pues vale, pues mi código normal sigue siendo muy rápido. Mi código Ruby, ¿qué pasa? ¿Va a ser siendo 0,85 veces nativo? Sí, ¿vale? Pero ¿qué ganamos? La idea es que la interoperabilidad entre Ruby y nativo pues también es complicada, ¿vale? Pues tengo que cambiar todas mis estructuras de datos de Ruby a las de nativas. Y al propio Ruby, al MRI y compañía, les cuesta un montón, ¿vale? Hacer esa transformación. ¿Qué pasa? Que ese código que hace la transformación, la migración entre el mundo Ruby y el mundo nativo, está implementado en Graal, ¿vale? Está implementado con Java, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Con bytecode. Y entonces ese código entra en el ciclo de optimizaciones. Entonces, Graal es capaz de coger ese código, empezar a optimizarlo y hacer todas las transformaciones necesarias hasta llegar a un punto en que una llamada de Ruby a código nativo sea transparente totalmente y que no haya diferencia y que lo que hagas es pasar 2 enteros a un método nativo como 2 enteros, no tenga que hacer transformaciones. Entonces, ese es uno de los grandes puntos por los que la gente de Ruby les está molando esto, porque desaparece esa frontera entre lenguajes. Vale.
¿Qué más? Vale, JavaScript, pues es la referencia, ¿vale? También estos son benchmarks que tiene la gente de JavaScript, pues oye, no me voy a inventar yo el mío, ejecuto el tuyo, pues en algunos benchmarks voy mejor y en otros benchmarks voy peor. Estamos hablando de V8, ¿vale? Ahora mismo, después de la JVM, V8 es la máquina virtual donde más se está invirtiendo, ¿vale? Por la gente de Microsoft, de Google, ¿vale? O sea que está a la par, ¿vale? Pero hay una cosa, ¿vale? 80.000 versus 1.700.000, ¿vale? Aquí me falta un cero, ¿vale? ¿Qué son esos números? ¿Vale? Estos son los números, es el número de líneas de código, ¿vale? La idea es que V8 tiene casi 1.700.000 líneas de código, implementar todo SmartScript 2017 con un rendimiento a la par de V8, ¿vale? Sobre Graal te cuesta 80.000 líneas de código. Ridículo, ¿vale? Entonces, te puedes permitir el implementar un lenguaje nuevo, llámese JavaScript o llámese PepitoScript, definirlo con un número relativamente bajo de líneas de código y ejecutarlo sobre una plataforma que ya está aprobada. Vale. Inconvenientes: que Graal, Truffle y tu lenguaje no dejan de ser bytecode. El bytecode se tiene que compilar y optimizar, ¿vale? Tienes que pasar por todas esas fases, ¿vale? Entonces arranca más despacio, necesita más memoria, lo contaba al principio, ¿vale? Y le cuesta mucho alcanzar el rendimiento óptimo, ¿vale? Entonces, si es para un proceso corto, pues a lo mejor no es tu opción adecuada, pero para procesos largos te puede valer. Y luego, esos lenguajes en sus plataformas implementan un montón de hacks para ser eficientes. ¿Qué pasa? Que ahora llega Graal, intenta poder ejecutar lo mismo y se encuentra con que hay muchos hacks que dicen, pues, esto yo no lo quiero ejecutar, ¿vale? No lo quiero hacer porque es un hack para mejorar y no deberías haberlo hecho. Entonces, bueno, hay puntos en los que casca, ¿vale? Pues, no sé qué harán, no sé si desharán los hacks para poder ser compatibles o directamente se buscarán la vida para reimplementarlos. Vale. Al principio se hablaba de Graal. Graal es el compilador de bytecode a código nativo. Graal. ¿Qué es Graal bien? Pues es todo, ya, conjunto. ¿Vale? Entonces, cuando te bajas a la página de Graal bien y te lo bajas, ¿qué te bajas? Te bajas un TarGZ para Linux y para Mac, que usa la JVM 1.8 y de serie te viene con un intérprete de JavaScript, ¿vale? Pones JavaScript y ya tienes una consola. Node, ¿vale? El Node que tienes de la fundación Node, pues tienes otro que es compatible, supuestamente al 100% con todo el API, las llamadas de línea de comando y demás. Con su NPM también, NPM install, lo que sea. Y luego si quieres instalarte, dar soporte a Ruby, R o Python, ejecutas este comando que viene en la propia GraalVM y te instalas el soporte a Ruby, Python y R. Se conecta a un repositorio, se lo baja y te deja ahí los ejecutables. ¿Vale? Entonces, ejemplos. Este es un ejemplo típico, el Hola Mundo de Node, ¿vale? Esto es un fichero JavaScript, appjs, que hace esto, pues lo ejecutas, ¿vale? Te lanza el servidor Express, o el servidor HTTP, ni siquiera es Express, lo invocas por el navegador y te responde, ¿vale? Este es el Hola Mundo de Node, pues lo puedes ejecutar por línea de comandos igual, ¿vale? GraalVM, este es el Node que está en GraalVM, se comporta igual. Algo tan loco como puedes llamar a código Java desde Node, ¿vale? La interoperabilidad. Entonces, tú en tu código JavaScript, ¿vale? Es un fichero JavaScript, de alguna manera dices, oye, impórtame, dame acceso a la clase InDeStream y puedes hacer esto, ¿vale? A tu objeto InDeStream tiene un método estático, off, le pasas la lista de números por barajas, haces un filtro y le calculas la suma, ¿vale? Esto es un método de Java, esto es una closure de JavaScript, esto es un fatarrow de JavaScript y esto es el sum del string de enteros, ¿vale?
¿vale? Métodos de Java desde código JavaScript. Lo mismo, importo hago accesible el stream, la clase stream, y le digo lo mismo. A un string le hago un filtro, le hago un distinct, un sorted y un for each, haciendo que escriba por consola, ¿vale? Código Java, métodos Java de JavaScript. Vale, para poder ejecutar acceder a código Java desde JavaScript tenemos que invocar Node con el parámetro --jvm app interop Java. --jvm, este es el nombre del fichero JavaScript. Vale, pues si lo ejecutáis, vale, es el binario de Node, pues te lo ejecuta. Vale, lo mismo, Node con R. Un programa en Express, ¿vale? Y defino un endpoint llamado el root, ¿vale? Genero un string y llamo a este código. Vale, este código hace un eval, diciendo evalúame con el intérprete de R este código, ¿vale? Pues este es un chorizaco string, un string, ¿vale? No lo parsea, en R, ¿vale? Y la evaluación de este eval pues lo devuelvo en la salida de la petición HTTP. Vale. Pues este código R pues te pinta una gráfica muy chula. Arrancas Node con tu versión JVM para dar soporte a interop, ejecuto JavaScript y se me arranca Node. Me saca la traza de que he arrancado. Si le hago la petición me saca esto, ¿vale? Esto es un SVG. Vale. Esto si lo arrancas con los flags de oye y me arrancas el debugger, también te puedes conectar como os he dicho antes. Otra vez, locuras. Ruby Java, pues me creo en mi clase point, ¿vale? Que me calcula la distancia entre dos puntos, ¿vale? Esto es una clase Java. He compilado, lo compilo a un punto class y luego esto es códigos de Ruby, ¿vale? Oye, dame acceso a esta clase, ¿vale? Cárgamela de alguna manera, cargo la clase con sintaxis Ruby, llamo al método que me calcula la distancia y me saca la distancia con el comando puts, ¿vale? Compilo a Java y con comando Ruby de GraalVM le digo que me active la interoperabilidad entre Ruby y otros lenguajes, le digo dónde está el class path, ¿vale? Dónde están mis clases y ejecuto el código Ruby. Normal. Ruby JavaScript, pues lo mismo. No voy a entrar más detalle, que ya me parece que me estoy pasando de hora, están ahí las pistas. Vale. Os he hablado de OpenJDK. Java tiene Graal embebido, lo podéis invocar. Tenemos un ejecutable Node, generamos ejecutables independientes y luego lo que os comenté antes. Pueden embeber GraalVM dentro de Oracle y MySQL. Podéis crear procedimientos almacenados, ¿vale? Los de toda la vida, con una sintaxis horrible, pues en vez de eso, decirle, pues este procedimiento almacenado lo quiero hacer en JavaScript. Entonces dices, créate proceduras, no sé qué, y le pasas el código a JavaScript. Y puedes usar librerías de validación, lo que quieras. Crear funciones, ¿vale? Select max from no sé qué, ¿vale? Ese max, tú puedes implementar la función que quieras. Vale, entonces, de aquí yo quiero que salgáis con estas ideas claras, ¿vale? Solo 4. Que Graal es lo que va embebido en la JVM de ahora, ¿vale? Lo podéis activar. GraalVM es la máquina virtual políglota, ¿vale? Que es capaz de ejecutar en varios lenguajes. Truffle es el framework sobre el que se construyen los lenguajes. SubstrateVM es la base sobre la que se construyen los binarios. Conclusión, para mí es una tecnología prometedora, ¿vale? Todo promete, todas las partes que os he hablado tienen muy buena pinta. Para mí va a ser el next big thing, ¿vale? No sé si el año que viene, dentro de 2 años, 5 o 10, pero va a cambiar la forma en que desarrollamos, ¿vale? Va a habilitar, pues, construir aplicaciones lambdas muy fácilmente. Ya no estamos restringidos a una serie de
de stacks, puedes hacerlo con Java. Va a permitir que otros lenguajes vayan muchísimo más rápido, va a cambiar su forma de funcionar, ¿vale? Yo creo que sí que se va a convertir en la plataforma por defecto para la gente de Ruby, por ejemplo. ¿Vale? Y a la pregunta de si es production ready ahora mismo, mi impresión ahora es que no, ¿vale? En código Java no es una diferencia tan radical como para jugártela, ¿vale? Tienes un problema en producción y todo casca y es, ¿por qué? Porque puse esto, putada. Vale, pues no me lo he puesto, o sea, si no ibas a ganar nada, ¿vale? Entonces, bueno, hay que estar ahí, pero yo no, a día de hoy no lo metería. Mi opinión, os invito a evaluarlo y sacar vuestras conclusiones. Y ya está, vale. No ha sido tanto. Me podéis escribir a Twitter para cualquier pregunta. Muchas gracias a Library por el sitio, de las pizzas que van a venir luego y demás. ¿Dudas? Buenas, he leído por algún lado que esto está estable dentro de la versión 10 de la JDK, pero que en la 11 están en fase experimental. ¿Eso es cierto? ¿No es cierto? Que a final de año pretendían tenerla estable. A ver, supuestamente la 10, o sea, si está estable en la 10, está estable en la 11. Vale, por definición, como definen la JDK. La release que salió esta semana es la release candidate 11, ¿vale? De ahí tendrá que llegar a la GA y tendrá que ver los parches. O sea, yo no me la jugaba, ¿vale? Personalmente, ¿vale? A lo mejor si tu problema no es crítico, pero yo no. O sea, la gente de Twitter lo está usando en producción, ¿vale? Pero la usa porque tiene un equipo de 7 ingenieros para su JDK. Tienen una propia que mantienen ellos, ¿vale? Bueno, Gonzalo, abrázame. No, solo iba a decir que como tú decías, es distinto el compilador Just-in-Time de GraalVM, que el compilador Just-in-Time es usable, GraalVM hay que tener más valentía. Sí. Porque el compilador, y por ejemplo, si yo no es mi caso, pero si trabajase con Scala sí que me lo pensaría seriamente, porque hiciera la programación funcional a saco, ahí sí que puedes ganar bastante, y hombre, el compilador, el Just-in-Time, es bastante más fiable, y además si te peta, pues dices, hombre, pues es cambiar un flag, tampoco me voy a volver loquísimo. Sí. Entonces, como decía en Scala, yo lo probaría. Yo lo he probado en mi código de producción, el flag de JVMCI, y no noté diferencia. Entonces, pues yo no me la juego, lo siento. Viendo lo que has explicado antes sobre código estático, sobre imposible acceder por código dinámico a ciertas clases o ASM y todo eso, frameworks como Spring nunca van a funcionar con este sistema, ¿no? No pueden. No pueden, y por eso se están poniendo las pilas. Vale. Y por eso Micronaut también tiene más eso, ¿no? Que es lo que comentabas antes. Entonces, Micronaut irá a las charlas de Gridge, por favor, te lo contarán todo. La ventaja que tiene es que lo que quieren es ir muy rápidos al arrancar. Entonces lo que hacen es toda esa magia que hace Spring en tiempo de ejecución, la hacen en tiempo de compilación. Entonces todo eso lo han ganado. Ahora Spring se ha encontrado con que ha salido algo maravilloso y no lo pueden usar. Entonces, ¿ahora qué están haciendo? Pues supongo que están haciendo lo mismo que la gente de Micronaut. De alguna manera hacer que el application contest y toda esa magia que hace por dentro, de alguna manera evaluarla en tiempo de compilación, y estarán inventándose también su propio procesador de anotaciones y demás. Entonces, están en ellos. Pero que por definición un framework así nunca va a funcionar. No. Como está a día de hoy. La cosa es que un framework que funcione así, quiere decir, que de esa manera. Si Spring luego cambia, pues cambia, pero sí. A día de hoy no. Vale. Pero estoy convencido de que Spring 6 soportará. Vale. No le pongamos la marca de prohibido para siempre.
Hablando sobre la interoperabilidad entre varios lenguajes, ¿qué ocurre cuando una función, por ejemplo, el filter existe en varios lenguajes que estás usando, ¿no? Que decíamos el de JavaScript, ¿no? Y y Java, por ejemplo. En este caso, a ver, ahí me pillas, ¿vale? O sea, no, o sea, en el ejemplo que os he puesto, ¿vale? Este filter pertenece a la clase intStream, ¿vale? Entonces, de primeras, te diría que como es un objeto intStream y define el método filter, te lo implementa. Otra cosa es que esto, dentro de lo que es la máquina virtual de V8, sea un objeto que como tú le puedes meter lo que quieras, le puedes hackear, ¿vale? Pues tú le hagas ahí, te implementes el método, ¿vale? El prototype, bla, se lo cambies y le cambias el comportamiento. Pues depende de lo que haga por debajo tu reimplementación, pero en principio lo que haga tu clase. Dos preguntitas muy rápidas. Una, licencia. ¿Esto es open source? Vale, se me ha olvidado comentarlo. No se me hubiera ocurrido venir aquí si no fuera open source. Vale, sí, es open source. En lo que es Graal, el compilador Just in Time, va de serie. Lo tenemos en la OpenJDK y sus sabores. Y lo que es Graal VM, también su versión open source. Vale. ¿Qué pasa? Que Oracle pues quiere sacar pasta de aquí. Entonces ha creado la versión Enterprise. ¿Qué lleva la versión Enterprise? Pues soporte, ¿vale? Alguna tontería más para los lenguajes, en plan de eso que os he contado de la interoperabilidad y que compila y demás, pues yo creo que lo mejora, ¿vale? Y una de las cosas de las que hablaban en el artículo de Isolates, ¿vale? Se hablaba de que este kit, ¿vale? Se destruye en tiempo de ejecución y demás. Una de las cosas que contaban es, vale, si tú estás en una máquina de 64 bits y estás ejecutándote con arquitectura de 64 bits en la máquina y con direccionamiento de 64 bits, pues tus punteros ocupan el doble, bla, 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 todo lo que sabemos, ¿vale? Pues permiten que en estos isolates decirles que sean de 32 bits. Utilicen direccionamiento de 32 bits, porque consideran que este área de memoria va a ser menos que tus 32 gigas, ¿vale? Aunque tu proceso general sea mayor, pero esto será menos de 32 gigas, y lo que hacen es que todas las direcciones son relativas a este punto. Entonces, como está aislado, todos los punteros son relativos a este punto. Entonces, esta posición de memoria no es 1.000.000, es directamente 10.000, porque es la distancia desde aquí hasta aquí, ¿vale? Eso que os acabo de contar, eso que te ahorra un huevo de memoria, es Enterprise, ¿vale? Algunas funcionalidades más que seguro que ni he investigado porque no es relevante. Vale, y la otra pregunta, Truffle, ¿hay documentación para crearte tu propio lenguaje DSL? ¿Todo lo tienen cerrado? Sí, o sea, también es open source y demás. Lo que pasa es que, lo típico, que estás estudiando todo esto y pasas por ahí y dices, no entiendo nada, y te vas. Vale, entonces, sí, o sea, tienes incluso en que llamar el Simple Language y cómo implementar una gramática, cómo implementar todo eso, demás. Hay gente que está implementando Lua y, o sea, en plan de que de aquí, como Next Big Thing, pues va a haber una explosión de lenguajes, porque como es fácil implementar un lenguaje de forma con rendimiento rápido, pues yo creo que la gente se animará. Una pregunta sobre la compilación Ahead of Time, si soporta en el subconjunto de la JVM que soporta actualmente, si soporta concurrencia y trabajo en red, o sea, Java.net y Java Concurrent. Sí, o sea, te lo digo en plan de no he leído lo contrario, ¿vale? O sea, no he visto ningún sitio que diga cuidado con la concurrencia. Entiendo que soporta el mismo sistema de hilo, o sea, todo lo que soporta a JVM lo soporta. No he visto nada que diga cuidado. A lo que comentabas antes del tema de la versión Enterprise, en la charla de Twitter que hicieron en 2017, por ahí, la charla de Twitter,
decían que con la versión Enterprise, la versión Enterprise la puedes usar tú en tu ordenador, la puedes bajar y usar si quieres, pero no la puedes usar para producción. Y usando esa frente a la de Community, tenían una ventaja de eficiencia considerable. Decía el hombre este de la charla que potencialmente era simplemente por defecto con las que arranca son distintas, y Graal tiene 500 opciones por defecto para jugar con ellas. De hecho, creo que en la charla esa comentan que estuvieron probando con un sistema de ir cambiando aleatoriamente variables de argumentos para la JVM para conseguir esos rendimientos. Yo en mi empresa sí que hemos jugado un poquillo con Graal y para ciertos dominios sí que conseguimos a lo mejor un 8% de eficiencia y tal, pero para la aplicación gorda que tenemos le da igual o va ligeramente más despacio, pero con el compilador. Publicaré la charla y demás. Por todos lados he puesto enlaces a todo, ¿vale? En plan, la charla del hombre este que contaba Gonzalo, pues aquí. O sea, no os vais a aburrir si queréis documentaros. ¿Alguna más? Por ahí. Has hablado de optimizaciones antes en las que se sustituyen líneas e incluso llamadas a métodos desaparecen incluso. Eso luego, si intento depurar la aplicación... Es transparente para ti. Es transparente para mí, es decir, Sí. yo sigo viendo como si se ejecutara dentro de mi Sí, o sea, nunca lo he mirado en ese detalle, pero o sea, para mí lo que hace es, cuando estás en modo compilado, deshace. O sea, no entra a su punto de ruptura, ¿vale? Pues deshago esa optimización y en tu step by step voy usando los mecanismos normales. Y para si lo has compilado nativo, entiendo que a la hora de depurar tendrías que utilizar un depurador nativo como no, si usaras un depurador de C. Por lo que he visto, un exe, ¿no? O sea, no te lo digo con certeza al 100%, ¿vale? Pero por lo que he visto, ¿vale? O sea, las demos esas que os he hecho, demos de PowerPoint, vale, cuando ejecutaba Ruby, ¿vale? Ese Ruby es ese código nativo, ¿vale? Vale, este node aquí es nativo y tú lo puedes arrancar en modo debug, ¿vale? Y te puede hacer toda esa magia. Entonces, entiendo que el tío se queda con la suficiente información y metainformación como para permitirte hacer el proceso de debug. Interpreto, ¿vale? Pero esto es a la hora de ejecutar efectivamente cosas de otros lenguajes. Pero si yo lo he compilado para que sea un ejecutable nativo del sistema operativo... Es que esto es un ejecutable nativo. O sea, el Node. El Node... Pero el JS que estoy ejecutando no. No sé si me explico. Sí. Yo creo que sí, ¿vale? Pero ni idea, ¿vale? O sea... Solo hablamos por Twitter. Sí. Vale. Sí. O sea, supongo que si le das la metainformación adecuada, será capaz de relacionar la tabla de símbolos que tiene interna con el código. No sé. Ahí ya me pillas. O sea, bueno, pues ya está. Muchas gracias, Jero. muchas gracias.